Hola cracks de las matemáticas, nos vemos en este nuevo video en donde vamos a abordar el tema de los números reales. Tener claro cómo está integrado el conjunto de los números reales nos va a permitir ser más preciso en el manejo de los distintos subconjuntos de números y poder así realizar operaciones según las definiciones de algunos términos, como lo son los números primos, los números compuestos, los números imaginarios, de los números racionales, etcétera, ¿no? ¿Qué son los números reales? Bueno, son el conjunto de todos los números que pueden ser representados en la recta numérica. Todo número que pueda ser representado en la recta numérica pertenece al conjunto de los números reales. Número que no se pueda representar en la recta numérica queda descartado de este conjunto de los números reales. Pueden ser exactos o pueden ser aproximaciones decimales de cantidades que no pueden expresarse exactamente como una fracción. Estos detalles los vamos a profundizar un poco más. Son muy importantes porque prácticamente de eso depende buena parte del manejo de los números. Uno, que si son exactos, o es decir, que hay un valor justo, exacto, o pueden ser aproximaciones decimales. Son un continuo, llenan completamente la recta numérica sin dejar huecos entre ellos. El conjunto de los números reales, que se representa con la letra R mayúscula, cabe mencionar que dentro de lo que es la clasificación de los números únicamente nos vamos a enfocar en el conjunto de los números reales. Hay otro subgrupo de números que son los números imaginarios, que junto con los números reales forman parte de los números complejos. Esa parte no la vamos a abordar ahorita. En otro tutorial se hablará de los números complejos, de los números imaginarios. Ahorita nada más nos vamos a enfocar en el tema de los números reales. Los números reales están integrados por el subconjunto de números racionales y los números irracionales. Los números racionales se representan con la letra Q mayúscula, y los números irracionales se representan con la letra I mayúscula y latina. A su vez, los números racionales se componen de los subconjuntos de números enteros y los números fraccionarios. En esta misma idea, los números enteros se integran por enteros positivos, el 0 y enteros negativos, y el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales coincide con el subconjunto de los números enteros positivos. Los números naturales se pueden clasificar como números primos, números compuestos o números simples. Más adelante en otros tutoriales se habla exclusivamente de este subconjunto de números primos, compuestos y simples. Los números fraccionarios, que básicamente son las fracciones, tenemos fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas dentro de las clasificaciones más destacadas y que no son un poco más tangibles a muchos que hemos trabajado con el tema de fracciones. A continuación nos vamos a enfocar exclusivamente dentro de estos dos conjuntos, principalmente en el conjunto de lo que son los números racionales. No vamos a ser exhaustivos, vamos a mencionar las principales características de cada uno de estos números y al final hablaremos brevemente sobre el tema de los números irracionales. Los números racionales se definen como los números que pueden expresarse como una fracción, eso es bien importante, P sobre Q, de números enteros, donde el denominador Q debe ser distinto de 0. Se pueden expresar como una fracción. Todo aquel número que no se puede expresar como una fracción ya no es un número racional. Eso es lo que nos está diciendo esa definición, en donde tanto el numerador como el denominador son números enteros, siendo el denominador distinto de 0. Es decir, P y Q son números enteros y Q distinto de 0, que es lo que nos está diciendo esta nomenclatura. Sean P y Q números enteros o que pertenecen al conjunto de los números enteros y Q distinto de 0. Este subconjunto de números racionales a su vez comprende dos subconjuntos, que es el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números fraccionarios. Vamos a ver el subconjunto de los números enteros y luego analizamos el subconjunto de números fraccionarios. Los números enteros se representan con la letra Z. Como ya se mencionó, dentro del conjunto de los números
enteros tenemos a los números positivos. Como ejemplo de números positivos está el 1, el 2, el 3, el 5, el 15, el 16, 17, 18, el 100, 500, 1000, por poner algunos ejemplos solamente. Tenemos al 0, que el 0 no es positivo, pero que tampoco es negativo. Tenemos al subconjunto de los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 15, menos 90, menos 500, menos 1000, y puede ser menos 10.000, menos 100.000, menos millón, etcétera, ¿no? Si observamos, los positivos pues son el lado derecho de la recta numérica. Tenemos el 0 y del lado izquierdo del 0 vamos a tener al subconjunto de los números enteros negativos. Los números naturales coinciden con el subconjunto de los números enteros positivos. Aquí podemos ver en la recta numérica que cada uno de estos subconjuntos se puede representar en ella. Números negativos del lado izquierdo, números enteros positivos del lado derecho. Adicionalmente, el lado derecho de los números positivos pues también se conoce como el subconjunto de los números naturales. Y en el origen o en medio tenemos al 0. Los números fraccionarios se caracterizan porque tienen un numerador y un denominador y un resultado. Adicionalmente, para poder explicarlos y poder entender un poco más a detalle las diferencias entre ellos, nos apoyaremos de los signos de menor que, mayor o igual que. Estos signos de mayor que, menor que dan muchos problemas a los estudiantes. Cuesta trabajo recordar o aprenderse hacia dónde va el símbolo, si a la derecha o a la izquierda. Suelo recomendar como indicador la comisura del ángulo. Siempre nos va a indicar el lado donde va a estar el número menor o el número más pequeño, y el lado donde está abierto nos va a indicar la posición donde se debe colocar el número mayor. Dicho esto, los números fraccionarios o las fracciones, vamos a encontrar que tenemos fracciones propias. Las fracciones propias, como toda fracción, hay un numerador, tienen un denominador y un resultado. El numerador va a ser menor que el denominador y eso va a ocasionar que el resultado sea siempre menor a 1. En las fracciones impropias también hay un numerador y un denominador y un resultado. En esta ocasión, con las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador y el resultado va a ser mayor o igual a 1. Después tenemos las fracciones mixtas, en donde se caracterizan porque tienen un entero y una fracción, y por lo tanto hay también un resultado. Significa entero. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Las fracciones propias, como aquí se reitera, siempre el numerador va a ser menor que el denominador. Si nosotros observamos, esto es una fracción propia. Si nosotros realizamos la división, la operación de estos números, el resultado que vamos a generar va a ser menor a 1. Por hacer un ejercicio dentro de los que visualmente son más sencillos, un medio es igual a 0.5. 0.5 es menor a 1. 3 novenos también pues es un número que a simple vista nos va a dar un resultado de 0.33334. El resultado también es menor a 1, por lo tanto cumplen la condición. Luego tenemos las fracciones impropias. La característica de las fracciones impropias es que el numerador es mayor que el denominador y su resultado va a ser mayor o igual a 1. Aquí tenemos algunos ejemplos de fracciones impropias en donde el numerador es mayor que el denominador. La operación de estos números nos va a dar siempre un resultado mayor a 1 y así cada uno de estos números nos va a dar un número como resultado mayor o igual a 1. Finalmente tenemos las fracciones mixtas. Solo para aclarar el tema, si bien aquí hay fracciones que son negativas, tanto el menos 5 quintos como el menos 6 tercios, en el caso de la de arriba, que es un número negativo, siempre ese número negativo va a ser menor a 1, pero aquí se nos habla de que la condición es de que para ser impropia tiene que ser mayor o igual a 1. Si nosotros realizamos esta división, 6 entre 3 nos va a dar menos 2 y ese menos 2 está a la izquierda de 1, o sea, es decir, es menor que 1. En este caso nos estamos refiriendo al valor absoluto de la fracción.
En las fracciones mixtas vamos a tener un entero, vamos a tener un entero y una fracción. Aquí lo que se nos está diciendo es que tenemos 3 enteros y un medio. No se está multiplicando el 3 con el 1 medio. Muchos estudiantes, cuando realizan operaciones con fracciones mixtas, ellos realizan la multiplicación del 3 enteros o el 3 por 1 medio, 5 por 7 cuartos, 2 por 3 quintos. En este caso no hay una multiplicación, solo es una expresión, una manera de cómo expresar la fracción en su forma mixta, al considerar un entero y una fracción. Tengo 3 enteros y un medio, 2 enteros, 3 quintos, menos 6 enteros con 4 séptimos. Esa es una situación que debemos de tener claro en las fracciones mixtas. No hay multiplicación, a menos de que tengamos aquí el 5 en un paréntesis, o 5.7 un cuarto, o 5 por 7 cuartos. En ese sentido es muy clara la expresión de la multiplicación. Son números que también se pueden expresar en la recta numérica, como aquí se observa. Este subconjunto de números fraccionarios forma parte del conjunto de los números reales al ser susceptible de ser identificado o expresado dentro de lo que es la recta numérica. Entonces, hasta ahorita vimos el conjunto de los números reales, vimos que está integrado por el subconjunto de los números racionales. Dentro del conjunto de los números racionales, analizamos el conjunto de los números enteros y de los números fraccionarios. Ahora vamos a analizar un poco este otro subconjunto de números irracionales. Los números irracionales son números reales que no pueden expresarse como una fracción de 2 enteros. Si recuerdan la definición de los números racionales, se nos dice que un número racional es aquel que se puede expresar como una fracción de 2 números enteros, en donde el denominador siempre va a ser diferente de 0. En este caso, aquellos números que no se puedan expresar como una fracción de 2 enteros son números irracionales. Son aproximaciones decimales de cantidades que no pueden expresarse exactamente como una fracción. Esto quiere decir, pues son números que tienen decimales que se aproximan a la recta numérica, pero que no pueden expresarse como una fracción. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos para que quede claro esa situación de que no se pueden expresar exactamente como una fracción. Su representación decimal es infinita y no periódica. Ahorita vamos a analizar y aclarar este asunto de no periódica, es muy importante. Es lo que hace la diferencia entre un número irracional y uno racional cuando hablamos de aproximaciones decimales. Un primer ejemplo de estos números irracionales. El número pi es un número irracional. Es un número irracional porque no se puede expresar como una fracción. El número pi, todos lo conocemos, 3.1416, generalmente se redondea, se aproxima a 3.1416, pero en realidad es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89 y se va hasta el infinito. No hay fin. Y se habla de que es no periódica. No periódica quiere decir que no hay una serie de números en esta serie decimal que se repita de manera recurrente o periódica. No vamos a encontrar una serie de números que se repita sucesivamente en esta serie infinita de números decimales del número pi. Por lo tanto, se aproxima a 3.1416. El número e también es un número irracional en donde es 2.71, 82, 81, 82, 84 y así sucesivamente hasta el infinito y se aproxima a 2.72 o se suele aproximar a 2.72 y de igual manera esta serie de números decimales es no periódica. No hay una serie de números que se repita sucesivamente que rompa con esta representación infinita no periódica. Raíz de 2 también es un número que se puede representar en la recta numérica, pero que también es un número que tiene infinitos decimales, en donde tampoco existe una serie de números que se puede identificar que se repite de manera sucesiva. Raíz de 3, de igual manera, es un número con una serie infinita de decimales, en donde también no se aprecia un periodo de números que se repita de manera sucesiva. También los invito a ver otro de mis tutoriales en donde se observa
cómo se representan la raíz de 2, raíz de 3 y otras raíces en la recta numérica. Aquí hacemos un análisis de esto que ya inicialmente mencionamos, de lo que es la representación decimal infinita periódica versus la infinita no periódica. Cuando la representación decimal es periódica, estamos hablando de que hay un número racional, por ejemplo, 3 séptimos. 3 séptimos, si nosotros realizamos la operación en calculadora 3/7, nos va a arrojar una serie infinita de números. Pero en esta serie infinita de números podemos observar que hay un periodo, que hay una serie de números que se va a repetir de manera infinita y sucesiva. El punto 428571 es la serie de números que se va a repetir. Si ustedes observan, se repite, termina el periodo y se vuelve a repetir, termina y se vuelve a repetir, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces estamos hablando de un número racional, porque es un número que se puede representar como una fracción y que dentro de su representación decimal, a pesar de ser infinita, esta es periódica. Este decimal se redondea al número de la serie nada más. Esta barra que se pone en la parte superior del periodo de números que se repite sucesivamente indica que 3 séptimos es igual a 0.428571, en donde 428571 se va a repetir hasta el infinito de manera periódica. Eso es lo que nos indica esa barra. El 1/3, por consiguiente, es igual a 0.3333333 y se va a ir hasta el infinito. Aquí el número decimal o el periodo que se repite pues es el 3 se va a repetir hasta el infinito, entonces 1/3 se representa como 0.3 con barra superior, lo que nos indica que ese decimal se va a repetir 3 una y otra vez de manera sucesiva hasta el infinito. 5 onceavos, vemos que el resultado de 5 onceavos es 0.45454545 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces se representa como 0.45 con la barra en la parte superior que nos indica que ese periodo, es decir, ese 4,5 se va a repetir después 4,5 de manera periódica hasta el infinito. Ahora, esta representación infinita periódica contra la representación decimal infinita no periódica, que es lo que hace la diferencia entre el número decimal cuando es racional y cuando es irracional. En el número pi, la representación decimal es infinita. En esta representación no se identifica un periodo o una serie de números que se repita de manera regular hasta el infinito. El número es aproximado pues a 3.1416, se redondea. Raíz de 2, por consiguiente, ya lo vimos. Bueno, también los invito a que vean mi tutorial de números primos y números compuestos, que está muy interesante y que es básicamente la puerta de entrada a todo lo que es el tema de factorización, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Interesante, ¿verdad? Bueno, espero que este video haya contribuido a nuestro acervo en cuanto al manejo de lo que es el tema de los números, teoría de números, y contemos pues con más herramientas para poder abordar los diferentes problemas que se presentan en los diversos temas de matemáticas, ser más preciso en el manejo de los números. Si te ha gustado este video, pues obséquiame un like y suscríbete a mi canal para que puedas estar al tanto de nuevos temas, de nuevos videos que vayan publicándose en este canal. Saludos.